En el corazón del judaísmo hay una creencia fundamental que une a todos los judíos sin importar su origen o práctica. Esa creencia es la unidad de Dios. Los pilares gemelos del judaísmo son la Torá, acompañada de los demás libros del Tanaj o Biblia hebrea, y el Talmud. Estas sagradas escrituras nos enseñan que Dios es uno, indivisible e inigualable. En el judaísmo, el reconocimiento de la unidad de Dios es el principio más básico y fundamental. Este concepto es lo que distingue a los judíos de los demás y es una creencia inquebrantable para los practicantes del judaísmo. Desde los primeros momentos en el monte Sinaí, cuando Dios se reveló a los judíos, se enfatizó esta idea. Yo soy Hashem, tu Dios. Además, el Shema, un pasaje esencial en la tradición judía, proclama: escucha, Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. La recitación del Shema abarca temas que corresponden a los mandamientos revelados en el monte Sinaí. Comienza con la creencia en Dios. Shema significa más que simplemente escuchar con los oídos. Implica comprender e interiorizar las ideas de que Dios existe. Él es nuestro Dios y Él es uno y único. Luego se nos instruye a amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y fuerzas. Continuando, tenemos la obligación de cumplir los deberes del corazón, lo que implica estar siempre impregnados de estas ideas. Luego se nos insta a cumplir con las obligaciones físicas del cuerpo, la mente, como enseñar la Torá a nuestros hijos y hablar de ella constantemente. Al hacerlo, aseguramos que nuestros pensamientos nunca estén desprovistos de Dios. Esta creencia en la singularidad y unidad de Dios es tan fundamental que los judíos la recitamos 2 veces al día en nuestras oraciones matutinas y nocturnas. Pero, ¿qué significa realmente que Dios es uno? En el judaísmo, esto no solo se refiere a la idea de que hay un solo Dios, también habla de la naturaleza indivisible de Dios, su eternidad y su singularidad. La unidad de Dios es absoluta y fundamentalmente diferente de cualquier otra forma de unidad. La unidad absoluta es una característica esencial e inherente, mientras que otras formas de unidad son temporales y accidentales. Podemos hablar de una manada de ovejas, un ejército o una canasta de grano, pero en realidad son colecciones de elementos individuales que pueden separarse. La unidad absoluta no puede aumentarse agregando más elementos, ni puede disminuirse al desmontarla. Es eterna y no se asemeja a nada más. La unidad absoluta es inmutable y eterna. En contraste con otras religiones, en el judaísmo entendemos que Dios es único en todos los sentidos. Esto se debe a que las cosas creadas están hechas de partes y por lo tanto su unidad es temporal y no intrínseca. La pluralidad surge después de la unidad, lo que significa que la causa principal que da origen a las cosas plurales no puede ser plural en sí misma. La unicidad absoluta solo puede atribuirse a Dios, como expresó el rey David en los Salmos. No hay nadie como tú entre los poderes, Hashem, y no hay obras como las tuyas. Cualquier cosa que llamemos uno, en realidad es plural. Solo Dios es verdaderamente único en todos los aspectos. Pero, ¿qué significa realmente reconocer la unidad de Dios? Implica dedicarnos a investigar este tema hasta que nuestro corazón, mente y lengua estén plenamente convencidos de que Dios existe y que es uno y único. Algunas personas se conforman con reconocer la unidad de Dios solo con palabras, repitiendo lo que han escuchado, quizás sin comprender verdaderamente su significado. Otros, luego de un esfuerzo, logran comprenderlo, pero aún imaginan que la unidad de Dios es similar a la unidad de las cosas físicas. Atribuyen a Dios una existencia temporal porque no captan realmente su verdadera naturaleza. La forma correcta de abordar esto es investigar hasta alcanzar una comprensión auténtica de la absoluta unidad de Dios. Si tenemos la capacidad intelectual para investigar la unidad de Dios, también tenemos la obligación de hacerlo. La Torá establece claramente esta obligación en Deuteronomio 4:39. Conoce este día y grábalo en tu corazón, que Hashem es Dios en el cielo arriba. Además, el rey David nos dice: sabemos que Hashem es Dios. Dios mismo lo afirma en Jeremías: si alguien quiere enorgullecerse de algo, que se enorgullezca de conocerme y entenderme. Aprendemos esta obligación a través de los versículos bíblicos, de la tradición oral y de la lógica. Si tenemos la capacidad, pero descuidamos esta responsabilidad, nos estamos perjudicando a nosotros mismos, al igual que una persona enferma que sabe cómo curar su propia enfermedad, pero simplemente no se toma la molestia de hacerlo. Aunque las interpretaciones puedan variar, la creencia en la unidad de Dios es un hilo común que une a los judíos y nos recuerda que a pesar de nuestras diferencias, todos somos parte de un todo más grande. La unicidad de Dios es un aspecto fundamental del judaísmo. A través de la observación de la creación y la reflexión racional,
se puede llegar a la conclusión de que Dios es uno y único en todos los sentidos. Su unidad es absoluta, trascendiendo la temporalidad y la pluralidad. Reconocer y comprender la unidad de Dios es esencial para una profunda relación con Él y para vivir una vida acorde con los principios éticos y morales del judaísmo. Y la próxima vez que mires al cielo y te preguntes sobre la naturaleza de Dios, recuerda, Dios es uno y único, y esa unidad es un reflejo de la interconexión que todos compartimos. Gracias por acompañarnos, y si este video te ha resultado útil, no olvides darle un me gusta y compartirlo para así saber que estos temas son relevantes. Igualmente déjanos tus comentarios de lo que piensas de este video y si estás interesado en que hablemos de algún otro tema en específico.